Mi padre siempre decía que el dinero se hereda, no se ganaba con esfuerzo. Cuando supo que estudiaba para ser profesional, se burló diciendo que un rico no se mezcla con obreros. Hoy lo vi pidiendo trabajo. Le dije que al fin vio la cruda realidad ya que el abuelo no está. Crecí en una casa donde el ruido de fondo no era la televisión ni la licuadora, era la soberbia. Mi papá se paseaba por la cocina con esa sonrisa torcida de tipo que cree que el mundo le debe algo por su apellido, dejando caer frases como si fueran sentencias bíblicas, y la que más repetía, la que me quemó el oído desde que tengo memoria, era que el dinero se hereda, no se gana con esfuerzo. No lo decía como consejo, lo escupía como una burla dirigida a cualquiera que se atreviera a cargar cajas, a poner ladrillos, a manejar turnos dobles en un restaurante. A mí me tocaba tragármelo mientras lavaba los platos y pensaba en lo jodidamente absurdo que era que alguien despreciara tanto el trabajo, como si los billetes salieran solos del árbol de la familia. Mi mamá se limitaba a suspirar y a mover la cabeza, porque discutir con él era como pelearse con una pared que además te insulta. Había días en que llegaba perfumado de ese club donde solo entran los que van a presumir relojes y apellidos, tiraba las llaves del carro sobre el mármol y dejaba caer otra de sus perlas, un rico no se mezcla con obreros. Lo decía mirándome por encima del hombro cuando me veía con la mochila lista para ir a clases o con las manos negras de grasa por el trabajo de la tarde. Yo me hervía por dentro, pero aprendí a guardar silencio. Me juré que no iba a pedirle un centavo, que cada matrícula, cada libro y cada bendito café que me mantuviera despierto en las madrugadas iba a salir de mis horas de chamba. Y así me la llevé, encadenando turnos en cafeterías y bodegas, aprendiendo a vivir con los pies reventados y con un orgullo que no me cabía en el pecho. Si algo me sostuvo fue la terquedad, la certeza de que nadie iba a decirme que valía menos por ganarme el pan con las manos. La casa, para colmo, estaba llena de fantasmas que mi papá alimentaba a propósito. Cuadros de antepasados mirando como si todo les perteneciera, una vajilla que no se podía tocar porque es de familia. Historias repetidas del abuelo que supuestamente convirtió polvo en oro con una combinación de suerte y trampas bien contadas en cenas donde yo no pintaba nada. Era la misa del apellido, y mi papá era el sacerdote principal. Yo aprendí a comer rápido, a lavar mi plato y a desaparecer a mi cuarto inventando tareas para no tener que escuchar el sermón de siempre sobre cómo el esfuerzo es para la gente sin imaginación. ¿Qué carajos? Me daba risa que le llamara imaginación a vivir como garrapata de la herencia. No voy a mentir, hubo noches en que me quebré. En el cuarto que rentaba, con la espalda molida y los ojos ardiendo, me dieron ganas de mandar todo a la mierda, de dejar la universidad, de aceptar ese destino pendejo que él me asignaba. Ser el hijo que vive de los restos del banquete de los viejos. Pero luego me acordaba de cada una de sus carcajadas, de cómo me decía que estudiar era un capricho de pobre con delirios, y la rabia me empujaba como una patada en el pecho. Me bebía otro café, abría el libro y seguía. Si algo tenía claro es que prefería matar mi cansancio que matar mi dignidad. Con el abuelo todavía vivo, el ambiente era un circo de sonrisas de plástico. Mi papá se hinchaba como pavo y hablaba de inversiones, de propiedades, de cenas con gente importante, y yo lo veía como se ve a un mago barato que repite el mismo truco y todavía espera aplausos. El abuelo era otra cosa, un viejo arisco y callado, con ojos de acero. Conmigo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía no perdía el tiempo. Preguntaba qué estaba estudiando, cuánto trabajaba, si pensaba quedarme en la ciudad o moverme a otra. No regalaba halagos, apenas asentía. En su silencio yo leía un juicio distinto al de mi papá, uno más práctico, menos idiota. Pero el equilibrio se rompió cuando el abuelo faltó. Y ahí sí, la corte de aduladores desapareció como si los hubieran barrido con una escoba gigante. La mañana de la que quiero hablar ocurrió después de esa sacudida. El frío raspaba, de ese que te golpea la cara y te obliga a meter las manos en los bolsillos, y yo había salido temprano a revisar unos pendientes antes de entrar al trabajo. Caminaba por un centro comercial de barrio, de esos con estacionamiento mal pintado y tiendas que sobreviven a puro terco, cuando lo vi. Estaba frente a una cafetería que abre desde que todavía oscurece, con un currículum arrugado en la mano y esa mirada de perro que no reconoce la calle por la que camina. Me quedé helado. Reconocí su postura,
el mentón levantado como si todavía le quedara algo de ese aire de superioridad, pero el cuerpo lo traicionaba, hombros caídos, el abrigo barato que seguro agarró con descuento. La barba que ya no estaba recortada por alguien que le reía las gracias. Me tomó un segundo decidir si me acercaba o si seguía derecho y lo dejaba tragarse la realidad solo. No voy a fingir ser mejor persona de lo que soy, el rencor me jaló como un imán. Crucé el estacionamiento, esquivé un carrito abandonado y me planté a su lado. El gerente, un tipo con delantal manchado de café, le estaba diciendo que por ahora solo había puestos para lavar trastes y que se pagaba por hora, sin promesas, sin cuentos. Mi papá sentía con esa mueca que siempre usó para esconder el enojo. Lo escuché decir, con la voz más suave que le conocí en la vida, que aceptaba, que podía empezar cuando hiciera falta. Si hubiera tenido un espejo, le habría gustado verse, el mismo que se burlaba de las manos partidas ahora pidiendo que le dieran una esponja. No sé de dónde me salió la calma, porque por dentro me tronaban fuegos artificiales. Le hablé sin levantar la voz, y me escuché como no me había escuchado nunca, con ese tono que usan los que ya no tienen nada que demostrar. Le dije que ya vio la cruda realidad, que se acabó el cuento, que el abuelo no está para rescatarlo, que ya no hay cojines de seda para amortiguar sus caídas. No grité, no insulté a lo pendejo, no monté un show. Era una sentencia simple, pero cada palabra me supo a años tragados. Él me miró primero sin reconocerme, luego con una mezcla de sorpresa y vergüenza que le desfiguró la cara. Quiso decir algo y se le atoró la voz. El gerente, incómodo, se hizo el que no escuchaba y se metió al local. Me preguntó, con esa falsa autoridad que ya no le quedaba, ¿qué hacía yo ahí, como si todavía pudiera pasarme lista? Y yo, con la misma calma envenenada, le conté que venía de trabajar, que estudiaba, que seguía en lo mío, que tenía prisa porque la vida no se detiene a consolar a los que se creen demasiado finos para ensuciarse las manos. Se notaba que quería rescatar un poco de orgullo, que intentaba armar una frase para colgarme un sermón, pero se rendía a mitad de camino porque ya no tenía de dónde agarrarse. Y en ese minuto, que se me hizo largo como una maldita eternidad, entendí que mi venganza estaba cumplida sin tener que levantar un dedo. No esperé una disculpa porque ese hombre no sabe lo que es pedir perdón. Lo dejé con su currículum arrugado y su delantal de principiante esperándolo, y me alejé despacio, con los nervios todavía zumbando. No me temblaron las piernas, no lloré, no me sentí héroe de ninguna película, solo sentí una paz amarga, como cuando te quitas una astilla que te jodió durante años. Mientras cruzaba la puerta hacia el estacionamiento, me llegó el olor a pan tostado y café recién molido, y pensé en todas las veces que me dijo que el esfuerzo era para fracasados. ¡Qué puta broma! Yo iba a mi vida, a mi trabajo, a mis clases. Él entraba a lavar platos en la cafetería del barrio. La vida, la muy cabrona, le había dado una cachetada perfecta sin que yo tuviera que mover un músculo. Esa fue la mañana en la que el mundo se acomodó un poquito a mi favor. No porque me guste ver a la gente caer, sino porque por fin se cayeron las máscaras. Él no es el rey de nada, no es el heredero de un trono que nadie más ve. Es un hombre común, de carne y hueso, que tendrá que ganarse el pan como todos, con las manos mojadas y la espalda cansada. Y yo, el obrero al que se negaba a reconocer, me fui de ahí con el corazón incendiado y la cabeza clara. Esto apenas empieza, lo que vino después merece contarse con calma, porque la caída de un ídolo de barro no termina en la primera grieta. Aquí arranca mi historia, y la voy a contar por partes, con todo lo que pasó, sin atajos, sin maquillar nada, porque de eso se trata, de quitarle el maquillaje a las mentiras y dejar que la realidad, cruda y directa, haga su trabajo. Actualización 1. Pasaron unos meses después de aquella escena en la cafetería y todavía me retumbaba en la cabeza el gesto de mi papá, esa mezcla entre orgullo herido y derrota disfrazada de compostura. Yo me había jurado no darle vueltas, seguir con lo mío y enfocarme en el trabajo y la universidad, pero la vida se encargó de que nuestras rutas se volvieran a cruzar. No fue en un restaurante ni en un centro comercial, sino en el lugar donde menos me lo esperaba, un taller mecánico a las afueras del vecindario, de esos que huelen a aceite rancio y llantas viejas desde media cuadra antes.
Yo había llevado el carro de un amigo porque necesitaba que le cambiaran los frenos, y mientras esperaba sentado en la sala de recepción, vi a lo lejos a un tipo con uniforme barato, pantalón lleno de manchas y guantes que parecían haber pasado por una guerra. No necesité más de 2 segundos para reconocer su andar. Era él. La ironía me dio un golpe directo al estómago. El hombre que toda la vida me gritó que un rico no se mezcla con obreros ahora estaba ahí, moviendo cajas pesadas y limpiando herramientas como un simple ayudante. No era ni siquiera mecánico, apenas el que pasaba las llaves y barría el piso. Vi cómo le hablaban los demás, con órdenes cortas y sin miramientos, como a cualquier novato. Lo observé un rato en silencio, sin acercarme, solo disfrutando en silencio el teatro inverso, el rey destronado trabajando en el reino de la mugre. Y por más cabrón que suene, me sentí satisfecho. No porque deseara verlo mal, sino porque al fin la realidad se imponía sobre esa fachada que sostuvo por décadas. Con el paso de los días me enteré de más cosas, porque en barrios como el nuestro las noticias vuelan rápido. Mis tíos me contaron que mi papá decía que ese trabajo era solo temporal, que estaba juntando capital para abrir un negocio propio. La verdad es que no juntaba nada, lo poco que ganaba se le iba en renta de un cuartucho compartido y en cervezas baratas para ahogar la frustración. Seguía sosteniendo esa farsa de que pronto volvería a levantar cabeza, aunque todos sabíamos que la única cabeza que levantaba era la suya, cada vez que mentía para no enfrentar lo que en realidad era, un empleado más. Mal pagado, reemplazable. Lo más absurdo fue cuando intentó acercarse a mí otra vez. Me buscó en la universidad, se apareció un día esperándome afuera como si fuéramos a salir a comer. Me soltó el discurso más patético que había escuchado, que yo era su hijo, que la sangre pesaba más que cualquier pelea, que tenía que ayudarlo. Me pedía dinero con el descaro de quien siempre dijo que jamás le iba a faltar nada. Y yo, que me había pasado años partiéndome la madre trabajando de madrugada y estudiando hasta que los ojos me ardían, lo escuchaba con una risa contenida. No pude evitar soltarle que la sangre no me pagó ni un libro, ni una matrícula, ni un café de madrugada. Que todo lo que tenía me lo gané con sudor y que lo último que iba a hacer era cargar con un hombre que nunca me sostuvo cuando lo necesité. Ese momento fue duro, no lo voy a negar. Sentí por unos segundos esa punzada de culpa que siempre arrastramos los hijos, esa voz interior que te dice que a pesar de todo, es tu papá. Pero se me pasó tan rápido como llegó. La imagen de sus burlas, de sus carcajadas cuando me veía agotado y decía que estaba perdiendo el tiempo estudiando, me regresó al presente. No le debía nada. Al contrario, él me debía años de respeto que nunca me quiso dar. Así que lo dejé ahí, con su discurso roto y su orgullo hecho polvo, y me marché sin mirar atrás. Esa fue la primera vez que entendí que la venganza más dulce no es gritar ni humillar, sino mirar a alguien directo a los ojos y recordarle que todo lo que despreciaba ahora es lo único que le queda. Y lo más jodido de todo era que esto apenas empezaba. Porque lo que se vino después no fue una caída rápida, fue un desmoronamiento lento, una especie de condena en cámara lenta que lo iba a llevar más abajo de lo que él mismo podía imaginar. Actualización 2. Pasó cerca de un año desde aquella vez en la cafetería y, aunque mi propósito había sido guardar distancia y no gastar un gramo de energía en él, la vida fue armando su propia obra con escenas que parecían escritas para recordarme quién había sido mi papá conmigo y quién era ahora frente al mundo. Ese año me lo comí a base de jornadas largas, de turnos doblados y de madrugadas atornilladas a un escritorio que todavía olía a cuadernos nuevos. Cerré mis últimas materias con la necedad clavada en la espalda, trabajando en una tienda de barrio por las mañanas y en una bodega por las tardes, y estudiando en cualquier hueco que encontrara. Aprendí a vivir a café y pan de oferta, a leer en el bus con los codos apretados contra el cuerpo para no molestar a nadie, a tomar apuntes con la cabeza hecha un puro zumbido y, aún así, a no ceder. Mientras tanto, yo sabía por chismes sueltos y por miradas cruzadas en la calle que mi papá seguía en el taller, que había pasado de barrer y cargar llantas a ayudar con cambios de aceite y a pasar herramientas, y que se vendía a sí mismo la mentira de que eso era una etapa, que de ahí iba a saltar a algo grande, como si la suerte le debiera todavía otra ronda.
El día de mi graduación amaneció con un frío limpio y un cielo sin nubes, como si el clima me quisiera dar un respiro, y yo llegué al campus con las manos sudadas dentro de los bolsillos y el estómago hecho nudo. El auditorio estaba lleno de familias con globos, flores envueltas en celofán, niños aburridos jugando con los programas de mano, y ese murmullo de voces que se pegan a las paredes. Mi mamá llegó con un vestido sencillo y un saco que ya le había visto 1000 veces, me abrazó fuerte, metió la cara en mi cuello y se quedó ahí, temblando un poquito, como si el abrazo tuviera que reparar años enteros. No preguntó por él, y yo tampoco. Caminé al escenario con una mezcla de vértigo y alivio, escuchar mi nombre, cruzar a recoger el diploma, sentir el papel en los dedos, fue como soltar un ladrillo que llevaba colgando del pecho desde que era un chamaco. No hubo mariachis ni fiesta de película, apenas una comida modesta en un restaurante barato donde el mesero nos sonrió con esa calidez que a veces salva el día, y yo me permití un suspiro largo. Uno de esos que te devuelven el cuerpo. Esa noche, ya en el cuarto que rentaba, dejé el diploma recargado contra la pared y me quedé mirándolo largo rato, no por cursi, sino porque era mi manera de decirme a mí mismo que, pase lo que pase, nadie puede quitarme lo que ya me gané a punta de terquedad. El trabajo llegó poco después, por una cadena de favores decente, un compañero me recomendó con su jefe para un puesto de entrada en una empresa de ingeniería donde había que aprender a golpes de realidad. Nada glamuroso, pero con un salario honesto, seguro médico de esos que cojean pero al menos existen, y un escritorio chiquito con una silla que no te rompe la espalda desde el primer día. Mi rutina comenzó a tejerse sola, levantarme cuando todavía estaba oscuro, tomar el bus con las manos aferradas a la mochila, llegar temprano para repasar lo que me tocaba hacer. Almorzar un sándwich sentado frente a la pantalla, y volver a casa con el cansancio que te deja satisfecho. El primer pago fue un papel sencillo con letras aburridas, pero era mío, y lo sostuve como quien agarra una cuerda para salir del pozo. Llamé a mi mamá, le pagué un par de cuentas que la traían atorada, llené la despensa con comida de verdad y me di un lujo ridículo, compré unos tenis que no me dejaran los pies hechos chicharrón a la mitad del día. Sentí, por primera vez, que el piso se quedaba quieto bajo mis zapatos. A mi papá, en cambio, se lo tragaba la marea de su propio cuento. Me enteré por un vecino que lo veía cada mañana en la parada, con el uniforme del taller arrugado y un termo de café barato que seguro sabía a agua sucia. Decían que ya no discutía con nadie, que contestaba con frases cortas y la mirada clavada en el piso, que había cambiado los perfumes caros por un olor a sudor viejo y jabón de hotel barato. Yo no lo buscaba, pero él logró encontrar la forma de plantarse frente a mí como una sombra maldita. Una tarde, saliendo de la empresa, lo vi esperándome recargado en una barandilla, con cara de supuesta calma y un sobredoblado asomando del bolsillo del abrigo. Me habló con esa voz grave que usaba cuando intentaba imponer respeto y me soltó que necesitaba un préstamo, que yo estaba bien, que me costaba echarle la mano, que él era mi padre. Que la familia era familia en las buenas y en las malas. Lo dejé terminar como quien escucha un disco rayado y luego, con la misma tranquilidad con la que uno apaga la luz al salir de un cuarto, le dije que no, que dejara de chingar. Que mi dinero no iba a tapar los hoyos del barco que él mismo había agujereado a patadas, que yo no le debía nada, que si quería dignidad la buscara en un trabajo bien hecho y no en el bolsillo de su hijo. Se le torció la boca y alcanzó a decir que era un malagradecido, que sin él yo no estaría aquí. Me reí sin gracia y se me escapó que conmigo nunca estuvo, que lo que él llama paternidad fue una silla vacía. No gritamos. La gente pasaba a nuestro lado cargando bolsas, ajena a nuestra guerra vieja, y yo me fui con el corazón a tamborazos y la convicción de que había hecho lo correcto. Lo que siguió fue un golpe que se veía venir. Un viernes por la tarde, camino a casa, pasé frente al taller y escuché voces alteradas. Me asomé sin ganas de meterme, pero con ese morbo triste que te gana cuando algo está por reventar. El gerente, un tipo flaco con manos de pianista y cara de no dormir bien, sostenía en alto un juego de llaves nuevas, todavía con la etiqueta. Le decía a mi papá que no se hiciera pendejo, que revisaron la bodega y faltaban herramientas que no desaparecen solas, que había videos de seguridad donde se veía claramente a alguien guardándose cosas en una mochila. No dijo su nombre, pero todos miraban al mismo punto.
Mi papá intentó sostener la mirada, respondió que debía haber un error, que él jamás se rebajaría a eso. El gerente, cansado, trajo una tablet, le dio play al video, y ahí estaba, a media luz, la sombra de mi papá empujando una llave de torque dentro de la mochila como quien se guarda un sándwich. No hubo gritos, no hizo falta. Solo una orden seca para que entregara el uniforme y se largara antes de que llamaran a la policía. Vi cómo se le aflojaban los hombros, cómo se le achicaba el mundo en la espalda, y cómo metía en una bolsa de plástico un par de guantes viejos y una chamarra que le quedaba grande. No quise entrar, no quise rematarlo con mi presencia, me di la vuelta con el estómago revuelto, sin placer ni pena, solo con esa certeza agria de que cuando vives con la nariz arriba de todos, la caída te parte la cara contra el piso. Esa misma noche tocó mi puerta con los nudillos como si quisiera atravesarla. Traía aliento a cerveza barata, los ojos enrojecidos y la voz quebrada, y soltó sin rodeos que necesitaba quedarse en mi sofá un tiempo, una semana, lo que fuera, que mientras encontraba otra chamba. La escena me olía a desastre desde la primera palabra. Le dije que no, que en mi casa no, que yo ya tenía bastante con mantenerme a flote como para además cargar con su naufragio. Me acusó de ser un cabrón sin corazón, y yo le respondí que el corazón me lo curtió él a chingadazos de desprecio, que si ahora le pesaba su propio espejo, mirara bien y se preguntara en qué momento se convirtió en un tipo capaz de robar una herramienta y luego hacerse la víctima. Subió el tono y golpeó la puerta con la palma abierta, un vecino salió al pasillo a fisgonear, y en menos de lo que canta un gallo apareció una patrulla que alguien debió haber llamado desde otra puerta. Los oficiales, con esa mezcla de rutina y hastío, le pidieron que se calmara y que se retirara. Uno me preguntó si quería poner una queja, otro le explicó que si seguía ahí iban a tener que llevárselo por alterar el orden. Mi papá me lanzó una última mirada cargada de rencor, algo así como un maleficio de telenovela, y bajó las escaleras tambaleándose, mascullando insultos que ya no me alcanzaban. Las semanas posteriores lo vi un par de veces en la esquina del supermercado donde suelen pararse los que buscan trabajo por día. Estaba con un grupo de hombres que esperaban la camioneta de algún contratista, con las manos en los bolsillos, pateando el suelo, la cara de quien intenta olvidar que antes cenaba en mesas con manteles de lino. Un día lo recogieron para cargar madera en una obra, volvió con la espalda hecha trizas, caminando como si tuviera una barra de hierro metida en la cintura. Me lo crucé frente a la farmacia y se quejó de que el cuerpo ya no le daba, que todo era injusto, que nadie respetaba la experiencia. Me callé las ganas de preguntarle qué experiencia, si la de opinar desde un sillón caro. Me contuve y solo le dije que el cuerpo cobra factura a todos, que no era el único al que le dolían los huesos después de una jornada. Se ofendió, como si lo hubiera escupido, y se fue con el orgullo hecho trapo. En medio de ese desorden, yo seguí armando lo mío. Ayudé a mi mamá a mudarse a un estudio pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un árbol y un ruido de pájaros que, aunque a veces molestaba al amanecer, hacía que el lugar se sintiera vivo. Le arreglé el fregadero que goteaba, le colgué unas repisas para sus ollas, le compré una cafetera que no hiciera berrinche cada mañana. Ella, siempre prudente, evitaba nombrarlo. A veces, con los ojos brillosos, decía que esperaba que él recapacitara, que la vida lo pusiera en su lugar sin romperlo del todo. Yo le respondía que no podía prometer nada, que mi límite estaba clarísimo, que lo iba a respetar porque me había costado sangre construirlo, que no iba a permitir que la lástima me arrastrara de nuevo a su pantano. Intenté ser justo con una regla simple: si alguna vez él quería hablar sin rodeos, sin borracheras, sin mentiras, si pedía perdón de verdad, sin exigir nada a cambio, yo escucharía, no porque le deba algo, sino porque quiero vivir sin fantasmas pegados a la nuca. Pero el perdón no se mendiga ni se canjea por un sofá y una nevera llena. Y él, cabezota como siempre, prefirió sostener la farsa de que todo el mundo estaba en su contra, que la ciudad se había vuelto una jungla, que ya nadie respetaba a los mayores. La verdad era más sencilla y más cruel: el mundo por fin le estaba pidiendo lo que nunca dio, trabajo de verdad, humildad, constancia, y eso a él le daba alergia. A veces, lo confieso sin vergüenza, me invadía una mezcla rara de orgullo y tristeza.
Orgullo por cada paso que avanzaba sin tropezar con su sombra, tristeza por constatar que el tipo que me debió enseñar a navegar prefirió hundirse abrazado a su corona de cartón. Pero no me anclé en esa melancolía, la convertí en gasolina. Llegaba a la oficina con la cabeza clara, aceptaba proyectos que me obligaban a salir de mi zona segura, pedía ayuda cuando me topaba con un muro, devolvía el favor cuando veía a alguien más atascado, y, poco a poco, me fui ganando un lugar. No un trono de mentira, sino un sitio digno, con nombres propios que te saludan porque confían en tu trabajo, no porque temen tu apellido. Un año que arrancó con un diploma y con él haciéndose el importante frente a una puerta cerró con la evidencia de que los castillos de humo no sobreviven al primer viento. No tuve que empujarlo ni una sola vez, solo tuve que mantener la puerta de mi casa cerrada, la mano fuera de su bolsillo y la vista hacia adelante. La venganza no fue una escena de gritos ni un discurso hiriente, fue el silencio terco de mi límite y la caminata firme hacia mi vida. Y aunque me gustaría decir que ahí se calmó todo, sería mentira. Lo que vino después bajó otro escalón, uno más áspero, más frío, y me obligó a mirar de frente una parte de mí que todavía no estaba lista para soltar del todo el pasado. Actualización 3. Pasaron casi 2 años desde mi graduación y ya había logrado cierta estabilidad. El trabajo en la empresa de ingeniería empezó siendo duro, como todo empleo de entrada, con horarios extendidos, proyectos que me dejaban el cerebro frito y compañeros que al principio apenas me saludaban. Pero poco a poco, a fuerza de no rendirme, me fui ganando respeto. No era el puesto soñado ni mucho menos, pero el simple hecho de tener un salario constante, seguro médico decente y la posibilidad de pensar en un futuro distinto al que me habían pintado de niño, me daba una paz que no conocía. Con el tiempo pude rentar un apartamento más digno, no grande ni lujoso, pero mío, con una mesa en la que podía trabajar, una cama cómoda y espacio para vivir sin sentirme apretado. Eso para mí era ya una victoria enorme. Mientras tanto, mi papá seguía con su caída libre. Los rumores en la familia eran cada vez peores. Después de que lo echaron del taller por robar herramientas, nunca volvió a conseguir un trabajo estable. Lo que encontraba eran chambas sueltas, cargar materiales en alguna obra, limpiar patios traseros, ayudar en mudanzas. Pero nada le duraba. A los pocos días siempre había un pleito, un problema, o simplemente desaparecía sin dar explicaciones. Se estaba volviendo una figura conocida en las esquinas, de esas donde se paran hombres esperando que una camioneta los levante para trabajar por unas cuantas horas. Lo vi un par de veces ahí, con las manos hundidas en los bolsillos, con el mismo aire de yo merezco más, aunque ya nadie le compraba el teatro. Una tarde de invierno, cuando el viento helado te cala hasta los huesos, lo vi en condiciones que nunca pensé que presenciaría. Iba camino a casa después del trabajo, y al parar en una gasolinera para comprar algo de tomar, lo encontré sentado en la banqueta, con un cartón en las manos pidiendo unas monedas. No lo reconocí de inmediato, pero al acercarme y ver sus ojos, supe que era él. Estaba flaco, la piel curtida, la barba crecida y el cabello con más canas que recuerdo. Tenía un letrero mal escrito con marcador que decía que necesitaba ayuda, que buscaba trabajo, que cualquier cosa servía. Esa imagen me golpeó más de lo que quiero admitir. Me quedé congelado unos segundos, sin saber si caminar hacia él o fingir que no lo vi. Al final me acerqué lo suficiente para que notara mi presencia. Al levantar la cabeza y verme, se le transformó el rostro, primero sorpresa, luego vergüenza, y al final una especie de enojo mezclado con súplica. Se levantó torpemente y trató de hablarme como si nada hubiera pasado, con un aire forzado de dignidad. Me dijo que las cosas estaban difíciles, que no había trabajo, que la ciudad era injusta con los hombres de su edad, que la gente era malagradecida. Quiso hacerme creer que era víctima de un sistema cruel, que lo suyo no era culpa suya, que había tenido mala suerte. Yo lo escuché con la calma de quien ya no espera nada. Le pregunté qué había pasado con todos esos amigos ricos con los que se codeaba, con esa gente de la que se llenaba la boca en las cenas familiares, y él bajó la mirada. Murmuró que ninguno le contestaba el teléfono, que cuando se acabó la plata todos se olvidaron de él, que en los clubes donde antes lo recibían con sonrisas ahora ni siquiera lo dejaban entrar. Ahí estaba la realidad desnuda,
el hombre que me decía que el dinero se hereda y que un rico no se mezcla con obreros, ahora solo tenía una cartulina sucia y un par de monedas que le caían de vez en cuando. Me pidió dinero con un tono que mezclaba desesperación y mandato, como si aún quedara en él la idea de que yo estaba obligado a rescatarlo. Y en ese instante me invadió una claridad brutal. Lo miré directo y le dije que lo único que tenía era lo que yo mismo me había partido la madre construyendo. Le solté que el esfuerzo que él tanto despreciaba era lo único que me había dado techo, comida y un lugar en el mundo, mientras que su orgullo vacío lo había dejado en la calle. No grité, no insulté, pero cada palabra salió con una firmeza que lo dejó callado. Vi cómo se le caían los hombros y cómo el odio le hervía detrás de los ojos, pero ya no tenía nada con que sostenerse. Me fui de ahí con un nudo en el estómago. No voy a mentir, me dolió verlo en esas condiciones, porque al final sigue siendo mi papá, pero también sentí una especie de justicia, como si la vida por fin le hubiera mostrado que sus frases huecas no significaban nada. Lo vi reducido a lo que siempre despreció, sobreviviendo de la misma forma en que él decía que solo lo hacían los mediocres. Y aunque suene cruel, esa fue la confirmación de que no me equivoqué al poner distancia. La caída todavía tenía más escalones, pero en ese momento ya estaba claro que no había red que lo sostuviera. La herencia se acabó, los amigos se esfumaron, y lo único que le quedaba era enfrentarse a la realidad que siempre negó: la vida se gana a golpes de esfuerzo, y él nunca quiso pelear. Actualización 4. Pasó más de un año desde aquella escena en la gasolinera y la vida se fue acomodando con una calma rara que me permitió respirar sin estar mirando por encima del hombro. En el trabajo ya no era el nuevo que se come los marrones sin chistar, empecé a llevar proyectos con mi nombre al frente. Aprendí a pelear presupuestos con la paciencia de quien sabe que cada correo puede torcer la balanza y me acostumbré a llegar a casa con la cabeza cansada pero limpia. En ese tiempo conocí a alguien que me cambió el ritmo, una mujer con los pies bien puestos y una risa que desarmaba mis defensas como si fueran de plástico. Nos empezamos a ver sin promesas épicas, cafés después de la oficina, caminatas por un parque de barrio donde la gente pasea perros que parecen dueños de la cuadra. Cenas en cocinas pequeñas donde caben 2 personas y saben bailar alrededor de la estufa. De a poco, sin que nadie apretara el acelerador, ella se volvió mi casa. No fue un flechazo de película, fue más bien un martillo suave construyendo rutina, listas de compras pegadas con imán, notas en la nevera recordando pagar la luz. Domingos de sábanas revueltas y series malísimas que juramos no volver a ver y terminamos maratoneando. Cuando la cosa ya era seria, rentamos un lugar juntos, nada espectacular, un departamento que sonaba a pasos del vecino de arriba pero tenía una luz de tarde que hacía que todo se viera mejor. Ahí, una noche cualquiera, con platos secándose en el escurridor y un vino baratísimo esperándonos, le dije que quería casarme con ella. No hubo rodillas ni discursos escritos, solo la certeza salida del estómago. Ella me miró como si por fin pusiera en palabras algo que ya estaba decidido desde hacía rato y dijo que sí. Fue un sí sencillo y completo, de esos que te corren por la espalda y te enderezan. Empezó la romería de planear una boda con la austeridad de quien trabaja cada sueldo, y con la firmeza de no caer en el circo caro que te venden en todos lados. Hicimos una lista corta porque no queríamos deuda ni espectáculo, elegimos un salón comunitario con pisos que crujen y lámparas viejas pero con un patio donde colgar luces y armar mesas. Hablamos con un amigo que se ofreció a hacer el DJ con su equipo medio remendado, y reservamos una señora que cocina mejor que cualquier restaurante de moda y que cobra sin intentar aprovecharse. Cada decisión fue una estira y afloja entre el gusto y la billetera, pero fue nuestro. Mientras tachábamos pendientes, hice algo que era inevitable, aclaré que mi papá no estaba invitado. No fue un arranque de rabia, fue una frontera que ya traía marcada desde antes, mi boda no iba a ser el escenario para sus desplantes ni su necesidad de protagonismo. Mi mamá lo aceptó en silencio, con ese dolor manso que solo tienen las madres, y me pidió una sola cosa, que no dejara que la culpa me envenenara la fiesta. Se lo prometí con la mano apretando la suya. Hablé con los encargados del lugar, dejé una lista con nombres y expliqué, sin vueltas, que si un hombre con ciertas señas intentaba entrar, lo detuvieran y me avisaran sin montar un drama.
El encargado, un tipo curtido de 1000 banquetes con borrachos y tíos imprudentes, me dijo que no me preocupara, que cuidaría la puerta con ojo de halcón y que si había que llamar a seguridad, lo haría sin temblar. El chisme corrió como corre todo en familia cuando huele a conflicto. Una tía con vocación de altavoz le contó a medio mundo que yo pensaba casarme sin invitar a mi papá, y eso, en su cabeza, era una blasfemia imperdonable. A los pocos días, él me llamó desde un número que no tenía guardado y se presentó con esa voz grave que usaba cuando quería sonar por encima. Dijo que había escuchado que me casaba, que esperaba la invitación, que como padre merecía caminar conmigo en el pasillo y que pobre de mí si pretendía borrarlo de la foto. Respondí sin discursos, con la serenidad aprendida a punta de cicatrices, que no estaba invitado, que no iba a entrar a mi boda, que no había excepción posible, y que esa decisión no era negociable. Del otro lado hubo un silencio denso, seguido por una sarta de reproches de Manuel, que yo era un malagradecido, que la sangre manda, que el día de mañana me iba a arrepentir. Le dije que ya me había arrepentido demasiado en la vida por no poner límites, que haber aprendido tardío no lo hacía menos necesario ahora. Corté la llamada con el pulso acelerado y respiré hondo hasta que el pecho dejó de zumbar. La víspera de la boda fue un caos dulce. Amigos entrando y saliendo del salón con cajas de luces, arreglos improvisados con flores compradas temprano en un mercado que huele a tierra húmeda, mi suegra peleando con manteles rebeldes que no querían quedar lisos. Y mi mamá vigilando que las mesas no cojeasen como si el equilibrio de las patas fuera el equilibrio de nuestras vidas. Esa tarde también llegaron avisos que olían a desastre. Una prima me escribió que mi papá estaba reuniendo valor para ir a hablar conmigo durante la ceremonia. Que lo había visto fanfarroneando en un bar diciendo que nadie lo iba a dejar afuera de la boda de su propio hijo. En otra época esa advertencia me habría temblado en el estómago como un terremoto pequeño. Ahora me generó una mezcla de rabia y determinación. Llamé al encargado, reforcé instrucciones y pedí un control adicional en la puerta trasera por donde muchas veces se cuelan los que llegan por cocina. Él, con la calma de quien ha visto todo, respondió que ya tenía cubierta esa entrada y que si el hombre venía con ganas de pleito lo iban a detener antes de que escuchara la música. El día de la boda amaneció claro, con un aire fresco que abría los pulmones. Me vestí con manos torpes, no por indecisión, sino por nervio feliz, y me miré en un espejo que devolvía a un tipo distinto al chamaco que lavaba platos pensando en huir de su apellido. Mi mamá llegó a mi apartamento con un bolso lleno de alfileres, pañuelos, curitas y 1000 cosas que solo una madre es capaz de anticipar. Me acomodó el cuello de la camisa con una delicadeza que me quitó 10 años de encima, y me dijo, sin adornos, que estaba orgullosa de mí. Fue una bendita bofetada de cariño. Al llegar al salón, lo primero que me pegó fue el olor a comida buena mezclado con el nervio de los invitados acomodándose. La música arrancó con una lista que hicimos a 4 manos para que nadie se aburriera, y las luces colgadas en el patio con cables torcidos parecían estrellas hechas a mano. Mis amigos se movían como hormigas, sosteniendo detalles, apagando pequeños incendios que ni me enteré que existieron. Y cuando la ceremonia empezó, cuando la voz de quien nos casaba se abrió paso entre el murmullo, yo pude estar ahí de cuerpo entero, sin fantasmas comiéndome la espalda. A mitad de los votos, mientras decía palabras que me costaron un mundo poner en orden, escuché desde la calle un alboroto, no fuerte, pero suficiente para que el aire se cortara un segundo. Fue como si el universo se empeñara en probar mi determinación. Vi a lo lejos, por la entrada, el cuerpo de un hombre forcejeando con el encargado, y supe sin necesidad de confirmación que era él. Mi papá estaba fuera, con una camisa que ya le quedaba grande, el pelo revuelto y esa mirada de perro acorralado y rabioso. Reclamaba su derecho a entrar, gritaba que era el padre del novio, que esto era una infamia. El encargado lo sostenía con la firmeza de un muro y le repetía que no estaba en la lista, que ese no era su lugar. Por un instante me asomó la tentación de ir, de resolver con mis propias manos, pero me anclé en el suelo como si me atornillaran. Mi pareja me apretó los dedos con una fuerza tranquila que decía sin decirlo que no le diera a ese hombre el escenario que buscaba. El oficiante, con un temple que le agradeceré siempre, alzó un poco la voz y nos devolvió al centro, como si ese murmullo de afuera fuera solo el viento. Alguien llamó a seguridad del complejo,
y la situación se desinfló sin que hiciera falta montar escena. Un guardia de espalda ancha y paciencia profesional habló con mi papá a media voz, le dejó claro que si insistía iban a llamar a la policía, y lo fue empujando con palabras hasta la acera de enfrente. Él quedó ahí, gesticulando, lanzando acusaciones que no alcanzaban a sobrepasar la música. Vi el destello de su figura desde adentro como se mira una tormenta que se queda fuera de casa, fastidiosa pero inofensiva. Terminé mis votos con la garganta apretada y los ojos mojados, no de tristeza, sino de una alegría tan salvaje que me tiró al vacío para luego sostenerme. Nos besamos entre aplausos y un coro de amigos desafinados, y el mundo recuperó su tamaño exacto. El resto de la tarde fue una cadena de momentos que no cambiaría por nada. Comimos hasta el cansancio platos que sabían a infancia, bailamos con torpeza y entusiasmo, escuchamos brindis que me hicieron reír y me hicieron callar. Mi mamá bailó conmigo una canción que no habíamos elegido, improvisada, con un abrazo apretado que decía lo que sus palabras no encontraban. Hubo risas, hubo fotos que saldrán movidas y hermosas, hubo un tío que tomó de más y se quedó dormido en una silla, hubo niños corriendo detrás de burbujas que alguien soplaba desde el patio. De vez en cuando la música bajaba, me llegaba un rastro de su voz desde la calle, y yo lo dejaba ir como se deja pasar un carro lejos. Ruido de fondo, nada más. Un amigo me dijo después que mi papá intentó colarse por la parte de la cocina y que el encargado lo paró de nuevo sin soltarlo hasta que se calmó. Hubo un momento en que desapareció del borde, tal vez se cansó, tal vez se fue a buscar a alguien que lo escuchara quejarse. No lo sé. Lo que sí sé es que no logró reventar mi día. Y eso, aunque suene simple, fue una victoria gigantesca. Cuando la fiesta terminó y nos quedamos unos pocos levantando cosas, recogiendo vasos, doblando manteles como si el final también tuviera que hacerse en familia, me senté un rato en una silla sin respaldo, mirando el patio apagarse. Sentí una fatiga deliciosa, esa que te cae solo cuando la felicidad te usa de saco de boxeo. Pensé en el camino hasta ahí, en cada frontera que dibujé con mano temblorosa, en cada no que aprendí a decir sin convertirlo en arma. Y entendí que la venganza de verdad no fue dejarlo en la calle ni cerrarle la puerta en la cara, fue construir un día luminoso que él no podía tocar. Esa ausencia fue mi grito. La resaca emocional se cobró al día siguiente con mensajes cruzados. Una tía me escribió para decir que lo que hice fue una crueldad, que un padre es un padre por más defectos que tenga. Le respondí que un padre no se define por la biología sino por la presencia, y que la mía había sido un agujero con eco. Un primo, al contrario, me mandó un texto corto diciendo que había hecho bien, que él también creció con un cabrón de esos y que nunca había logrado poner límites, que ojalá le hubiera alcanzado el valor. Mi mamá no opinó, solo me envió una foto borrosa de nosotros bailando con un corazón dibujado a mano al lado, y eso fue suficiente. Por la tarde encontré en la puerta de mi edificio un sobre sin remitente con una nota escrita a las carreras donde mi papá decía que yo lo había humillado, que nunca me lo iba a perdonar. La leí una vez, la doblé y la dejé dentro de un cajón donde guardo manuales viejos que nunca leo. Ese fue su lugar. No sé dónde durmió esa noche él ni cómo amaneció, si con el orgullo inflado o con el cuerpo molido por la rabia. Lo que sí supe, porque los chismes nunca se detienen, fue que se pasó las semanas siguientes repitiendo su versión en cada bar que lo aguantara, pintándose como mártir, diciendo que yo me había vendido. Que me creía demasiado bueno para mi propia sangre. Me dio igual. Tenía otras cosas que atender, regresar al trabajo, aprender a convivir de a dos sin matarnos por quien deja abierta la pasta de dientes, hacer cuentas para no gastar más de lo que entra y, sobre todo, disfrutar de esa rutina nueva que olía a café recién hecho y a un futuro que por fin se parecía a nosotros. La sombra de mi papá seguía rondando, sí, pero ya no mandaba. Y aunque me gustaría decir que ahí se cerró el capítulo, la verdad es que el universo tenía preparados otros giros. Lo que vino después fue una confirmación de que la vida no se toma pausas por respeto a tu calendario, y que a veces te suelta buenas noticias y viejos fantasmas el mismo día, para ver si aprendiste a sostenerte sin caer. Actualización final. Habían pasado 5 años desde aquel primer encuentro en la cafetería cuando lo vi con un currículum arrugado en la mano, y la vida ya era otra cosa para mí.
Había crecido dentro de la empresa, no de golpe ni por milagro, sino a base de días largos, proyectos que me hicieron sudar hasta el último minuto y madrugadas revisando planos y cálculos que no dejaban dormir. Me reconocían por el trabajo, no por un apellido, y eso me hacía caminar con la frente en alto. En casa también las cosas habían tomado forma, estaba casado, teníamos un espacio propio con paredes pintadas a nuestro gusto. Un comedor pequeño donde las cenas se sentían como celebraciones y un cuarto extra que empezaba a llenarse de libros, cajas y planes a futuro. Mi vida, sin ser perfecta ni de revista, tenía un orden que jamás creí posible cuando pasaba las noches con café frío tratando de estudiar con los ojos rojos. Fue justo en ese tiempo, en una mañana cualquiera de camino al trabajo, cuando lo vi otra vez. Iba caminando con el abrigo cerrado hasta el cuello porque el aire cortaba como cuchillo, y en una esquina concurrida, entre un puesto de hot dogs y una tienda de conveniencia, estaba mi papá. Al principio lo confundí con cualquier otro hombre pidiendo monedas, pero al detenerme unos segundos lo reconocí. Estaba sentado sobre una caja de cartón, con un letrero improvisado sostenido entre las piernas que decía que tenía hambre y que buscaba trabajo. Tenía el rostro hundido en arrugas, las manos agrietadas por el frío, y los ojos apagados como si hubieran renunciado hace tiempo. No había ni sombra del hombre arrogante que llenaba los cuartos con frases altaneras sobre el dinero heredado y la vida fácil. Lo que vi era un hombre derrotado, con la piel manchada por el sol y la dignidad reducida a pedir unas monedas para poder comer. Me quedé parado unos metros, con esa mezcla incómoda de sorpresa, lástima y rabia. Se notaba que estaba en las últimas, y sin embargo, al levantar la vista y reconocerme, intentó recomponerse. Se levantó como pudo, se sacudió el polvo de la chaqueta y trató de ponerse derecho, como si todavía tuviera algo que demostrar. Su voz salió ronca, forzada, y me dijo que me veía bien, que se notaba que había prosperado, que le alegraba que todo lo que hacía me estuviera funcionando. Luego vino la parte que esperaba, me pidió ayuda, esta vez sin rodeos. Dijo que necesitaba aunque fuera unos $, para poder pasar la semana, que estaba cansado de dormir en la calle, que la vida se había vuelto dura de un día para otro, como si la desgracia lo hubiera sorprendido sin aviso. Yo lo miré sin decir nada durante un rato largo. Vi en su cara la vergüenza mezclada con orgullo roto, la rabia escondida detrás de los ojos y el rastro de un hombre que siempre creyó que estaba por encima de todos. No sentí odio en ese momento, tampoco alegría de verlo así. Lo que sentí fue una distancia enorme, como si lo que tenía frente a mí fuera un extraño con el mismo rostro que mi padre, pero sin nada en común conmigo. Le contesté que no iba a darle dinero, que ya no tenía sentido seguir fingiendo un lazo que él mismo había destrozado. Le dije que toda su vida me repitió que el esfuerzo era para los pobres, que yo iba a ser un mediocre por trabajar y estudiar, que un rico nunca se rebajaba a lo que yo hacía, y que ahora estaba ahí, reducido a depender de la compasión de desconocidos. Me escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, y no tuvo respuesta. No hubo insultos ni gritos como en el pasado, solo un silencio pesado que lo envolvía y lo dejaba expuesto. Seguí caminando sin mirar atrás, con la certeza de que ya no quedaba nada más por decir. No me tembló la voz ni el cuerpo, porque la verdad es que esa venganza ya estaba cumplida desde hacía años. No se trataba de verlo destruido ni de humillarlo, sino de entender que yo había construido mi vida a pesar de él, y que cada cosa que tengo se debe al esfuerzo que él tanto despreció. Mientras me alejaba, pensaba que su peor castigo no era mi rechazo, sino esa vida que lo había alcanzado a golpes y que lo había dejado vacío, sin amigos, sin herencia, sin nada que sostuviera sus mentiras. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces me llegan rumores vagos de que sigue rondando en distintos lugares, que a veces duerme en un refugio, que otras noches lo ven pidiendo comida en gasolineras. Yo ya no busco confirmarlo. No necesito seguir su rastro porque ya no forma parte de mi historia más allá de ser la advertencia viva de lo que no quiero ser. Mi vida sigue, con sus problemas y con sus alegrías, con cuentas por pagar, con discusiones tontas con mi esposa sobre quién olvidó sacar la basura, con proyectos que me quitan el sueño y con planes que me dan ilusión. Y cada vez que me siento a cenar en mi mesa, cada vez que me miro en el espejo antes de salir al trabajo, recuerdo que no heredé nada de él y que esa es la verdadera victoria.
La venganza, al final, no estuvo en verlo hundirse ni en restregarle su derrota en la cara. La venganza real fue haber demostrado que estaba equivocado en todo, que el dinero no se hereda sino que se gana, que la dignidad se construye, y que el respeto no se compra ni se impone, se gana día a día. Yo tengo una vida porque me la gané, y él se quedó sin nada porque nunca supo hacer otra cosa que esperar a que el mundo lo mantuviera. Ese contraste, frío y directo, fue suficiente. Y aunque suene duro, me basta con saber que nunca más tendrá poder sobre mí, que lo único que queda de él en mi vida es la certeza de que jamás repetiré su camino.